Multitudes de libros, conferencias o discursos se han dado a favor o en contra del Estado, pero pocas veces se ha aclarado cuál es la función de este órgano político, que como todo instrumento recae más la responsabilidad en quienes lo utilizan que en el instrumento en sí. El primer concepto que debemos tener en cuenta es que el Estado es un órgano de carácter político, administrativo y burocrático. Por ende, debe permanecer neutral, es decir, no debe tener inclinaciones partidarias o ideológicas, ya que en los sistemas democráticos parlamentarios los gobiernos pasan pero el Estado permanece junto con todos sus empleados. Esta postura de la neutralidad del Estado ha generado arduas discusiones y debates, pero debemos comprender que este instrumento político garantiza estabilidad, mientras que los gobiernos suelen sufrir crisis de autoridad, que le hacen perder la legitimidad y así normalmente sufrir recambios de autoridades. Despotricar al Estado como máximo responsable de los conflictos o desatenciones sociales es caer en un error propio del discurso liberal. El Estado no tiene iniciativa propia, ya que como toda herramienta depende de quien la utilice. Vale también mencionar que la discusión entre lo público y lo privado no hace más que caer en una discusión altamente estéril. El Estado no es enemigo de las empresas, ni las empresas deben ver al Estado como un obstáculo para su desempeño comercial. Toda ley, toda medida, es adoptada por un gobierno, que utiliza al Estado para la manifestación de todas sus ideas o iniciativas públicas. La eficiencia de estas ejecuciones sí puede ser responsabilidad del aparato burocrático del Estado, pero el impulso no fue dado por el propio aparato, sino por una autoridad que da la orden. Así como el carpintero posee su martillo para llevar adelante su trabajo, el político posee todos los estamentos del Estado para llevar adelante su programa político. También hay que tener en cuenta que las funciones del Estado no son ilimitadas. Su accionar se ve encuadrada por leyes y en caso de que exista una constitución, es la Carta Magna quien diseña y ordena cómo debe estar ordenado el aparato burocrático y hasta dónde puede llegar su influencia en nombre del interés público. La intensidad burocrática es una decisión política, cuya responsabilidad recae en las autoridades, y ciertamente que unas malas políticas o la mala implementación de una política determinada puede entorpecer el funcionamiento de la misma. El perjudicado siempre será el pueblo, que en vez de estar contenido por el órgano administrativo, ve cómo el desorden institucional impacta al no solucionar ningún problema que aqueja, sino a veces incluso empeora el drama de la crisis. Para finalizar con este punto, se debe observar que los poderes estatales podrán estar divididos por ley constitucional, dando el origen tripartito del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, si se critica al Estado, se debe ser puntual. ¿Se le critica al Ejecutivo? ¿Se le critica al Judicial? ¿O a la muchedumbre de diputados y senadores del Poder Legislativo? Tanto un ministro de gabinete como el juez de la Corte Suprema y al mismo tiempo un presidente del bloque de senadores forman parte del Estado, ya que son funcionarios públicos. Y ciertamente toda calidad institucional se verá reflejado en la sociedad. Si la corrupción altera y tergiversa la eficiencia y capacidad del Estado, esto a su vez se reflejará en la calidad de vida del pueblo. Tal y como hemos caracterizado, el Estado es un órgano político y un instrumento para quienes gobiernan para poder plasmar todas sus ideas políticas mediante el aparato burocrático. Pero habría que diferenciar y saber discernir lo que es el Estado y la función del gobierno. Suena patético quienes insultan al Estado como si fuera una entidad con voluntad propia o un ser vivo. El Estado no actúa porque sí. En cambio, el gobierno está estructurado y activo mediante una serie de funcionarios públicos. Entonces, tiene mucho más voluntad e iniciativa propia. Por ende, una mayor responsabilidad en la toma de decisiones. El gobierno, siempre encabezado por uno o por unos cuantos jefes políticos, que llevan adelante todo su programa gubernamental para diseñar y administrar todos los asuntos públicos. Pero esto nos lleva a su vez a diferenciar entre autoridad y poder, algo que se explicará en detalle más adelante. Todo gobierno que acapare los estamentos del Estado puede ir dándole forma y perfil a sus políticas, y así darle inflexibilidad o flexibilidad a distintos asuntos que puedan ser sensibles para el pueblo. Cualquier ley es una norma jurídica, una limitación o un permiso para determinados hechos.
El gobierno, mediante su facultad legislativa, puede ir moldeando la conducta del pueblo a través de las leyes, aunque en tiempos actuales se lo confunde con derechos o restricciones. Cabe también explicar que cuando nos referimos a un gobierno, hablamos del ejecutivo, ya que en las democracias liberales la división de poderes no permite que un gobierno asuma el total del poder público, excepto en situaciones extraordinarias llamadas como estado de sitio o estado de guerra. Los gobiernos tienen la facultad para poder reestructurar o modificar todo tipo de estructuración estatal, aunque este derecho político está limitado por una autoridad que somete al gobierno, llamado Constitución o Carta Magna, que sirve como un límite supremo para posibles tiranías o dictaduras. Difícil es para los tiempos modernos que una fuerza política pueda acceder al gobierno o al poder sin armar alianzas o coaliciones partidarias y así conformar gobierno y asegurar gobernabilidad. Esto explica lo heterogéneo que puede llegar a ser un gobierno en su administración, incluso cayendo en incoherencias o disputas internas que atentan contra la estabilidad gubernamental, algo muy habitual sobre todo en lo que el Estado está sujeto a un sistema parlamentario, dándole la oportunidad a múltiples partidos políticos de tener asegurado una cartera o secretaría en el gabinete. Y ya para terminar de diferenciar entre Estado y gobierno, podemos decir, con un ejemplo muy notorio, es que los gobiernos pasan pero el Estado permanece. Jefes de Estado y grandes líderes políticos son llevados como el viento, pero el instrumento político estatal sigue vigente, aún cuando ya pasaron milenios de su existencia. Ciertamente hay que tener en claro quién está abrigado de autoridad y quién es el que posee el poder. La autoridad está ligada al Estado, que es estable, predecible y que es tangible. El poder normalmente está ligado al gobierno, que con la fuerza política que tiene entre manos puede manifestar todo su poderío con leyes, decretos, reformas, órdenes, etc. Pero los romanos tenían un concepto muy propio de cada cosa. En aquel imperio sostenían que el poder era como el mercurio, inestable y diluyente, atrapado por el momento de los hechos, y que este poder estaba más bien representado por el pueblo, por la multitud. Como es peligroso que el poder caiga en el humor de todo el pueblo, era preciso que estuviera contenido, sostenido por un ente que le dé estabilidad y proyección para poder manifestarse. Esa entidad era el Senado, quien representaba los intereses y preocupaciones del pueblo. Antes de finalizar, también se debe mencionar una cuestión fundamental para poder explicar la complejidad del asunto. Toda legalidad arrogada por el Estado es una cuestión estrictamente política, pero toda legitimidad está estrechamente ligada por la cultura, la idiosincrasia y por el temperamento de un pueblo. La autoridad estatal posee la facultad legal de decretar o derogar leyes, pero es el pueblo quien legitima, ya que es la mayoría más espontánea y homogénea. Proviene de allí que a su vez es la fuente de todos los derechos políticos. Si te gustó este video, te pido que le des me gusta, que lo compartas, que lo difundas y que te suscribas al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.